Estamos con una persona acá en el estudio, estamos con Clive Echagüe, no sé si lo dije bien. ¿Sí? Sí, lo dije bien. Es coordinador de la unidad de atención de migrantes, ¿cierto? Del Centro de Intervención y Asesoría Psicosocial CIAP UCN y también académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte. UCN, ¿cierto? Siempre Muchas gracias. En el corazón. Clive, partamos de lleno, va a trabajar un tema bastante interesante. Primeramente, ¿qué es lo que es heterosexismo y cómo operan los contextos educativos? Bueno, el heterosexismo es la insistencia de la sociedad en reproducir la norma de la sexualidad únicamente como heterosexual. Eso quiere decir que a los hombres les gustan las mujeres, a las mujeres los hombres, y que entre ellos hay una realidad que es complementaria y que es diferente. Y es la asunción de que todos los seres humanos respondemos a ese único deseo, como lo normal. Y en los contextos educativos significa que se da por hecho de que todos los seres humanos vivimos de esa manera, y a pesar de que es algo normativo, se impone y se dice como si fuese una realidad natural, o si eso responde a un aspecto natural de la biología del ser humano. Entendía, ¿cierto?, la biología como la única sexualidad posible, o la única forma de afecto posible también, basada en la reproducción del ser humano. Y como si ese fuese también la función de la sexualidad. Y en los contextos educativos funciona, ¿cierto?, como esta verdad y de alguna manera también está implicada en todos los procesos, no solamente, por ejemplo, en las ideas que circulan respecto a la sexualidad, sino que también están presentes en los currículum, en los proyectos educativos, en la forma en cómo se organiza el espacio escolar, en el hecho de que hayan actividades exclusivamente para mujeres y otras actividades exclusivamente para hombres, o que se asuma también que los hombres son de una manera y también las mujeres son de otra manera, ¿no? Y básicamente eso, como en resumen. Un poco relacionado que tiene que ver con la heteronorma. Claro. Una extensión de esta. Claro, yo diría que el heterosexismo es la insistencia de la heteronorma, en resumen. Mantenerse, ¿cierto? Y acá estamos hablando directamente de lo que tiene que ver con la educación. Debería haber una educación sexual integral. ¿Y qué te parece la propuesta del gobierno? Bueno, a algunos no les gusta la educación sexual integral. A algunos ni siquiera les gusta solamente, a algunos nomás. A algunos ni siquiera les gusta la educación sexual. Claro, partamos por eso. Claro. Yo creo que cualquier plan educativo que vaya en consonancia con reconocer la diversidad de expresiones del deseo y las identidades que tenemos los seres humanos es un buen plan. Creo que reconocer también otras formas de prevención, por ejemplo, de cuestiones como el embarazo adolescente o la prevención yo creo que debe ser algo que se debe incorporar, que es la prevención de la violencia sexual, de los abusos entre, ¿cierto?, compañeras y compañeros, ¿cierto? Creo que es algo central a la actualidad, en la prevención del acoso, y aprender a convivir en un ambiente que esté basado en el respeto mutuo. Y en ese sentido yo valoro cualquier tipo de plan que vaya en consonancia con eso, porque lo que existe aún en las escuelas es la insistencia de planes que están más relacionados con cuestiones como la monogamia, con cuestiones como la abstinencia, y eso de alguna manera también confunde mucho a las chicas y a los chicos, porque querámoslo o no, desde el mundo adulto no podemos obviar que al acceso que tienen a la información las y los jóvenes de hoy en día van a encontrar respuestas a sus inquietudes a través de internet y principalmente también a través de la pornografía, que no claro, y que no responden necesariamente al contexto, por decirlo así, natural en cómo se da una relación afectiva, una relación sexual, sino que imponen también una forma normativa
en que se expresa el deseo, y creo que eso también es muy dañino para el desarrollo de las y los jóvenes, y también de la forma en cómo aprendemos a convivir finalmente y a cómo expresar nuestra sexualidad y a cómo entenderla, los procesos afectivos y sexuales. Entonces cualquier propuesta que sea negacionista de eso es una propuesta que no responde a las necesidades que necesita un joven o una joven a la actualidad. Claro, ¿no? Y es bastante interesante el punto que tú tomas, ¿cierto? Porque muchas veces los padres no están preparados para responder ciertas preguntas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces entre la desinformación, que la abejita, que no sé qué, bueno, eso ya pasó, pero también la vergüenza que quizás sienten los niños y adolescentes de preguntar ciertas cosas, y hacen lo que tú comentas, ¿cierto? Acudir a la pornografía, que perpetúa lo que tiene que ver con la heteronorma. Es prácticamente un círculo. Claro, sí, y en parte yo diría que no solamente la heteronorma, sino también las formas en que pueden ser permitidas las sexualidades no hetero, porque o sea, es algo que yo he reflexionado también mucho el último tiempo. Por ejemplo, cuando vemos las series que existen ahora, como, ¿cómo se llama esta serie? Que fue súper... ¿Elite? No. Heartstopper. Ah, ya, de Netflix, ¿cierto? Claro, sí. Esa. Y que muestra una forma de relación homosexual o entendía, no sé, ¿cierto? Como hay un chico que es bisexual y que está enamorado de otro chico, en fin, y que muestra que la ternura es posible entre hombres. Y creo que también esas cosas son importantes de mostrarse, digamos, no solamente en la reproducción como de la heteronorma, sino también en la reproducción de la forma normativa de ser gay o de ser lesbiana. También está mediada muchas veces por la pornografía. No es que yo diga que la pornografía está mal, ¿no? Como tampoco es mi idea, ¿no? Pero la pornografía industrial o más comercial de alguna manera permean las formas en cómo tenemos que expresarnos. Y muchas de esas formas en cómo tenemos que expresarnos nos niega, por ejemplo, a las personas gays o lesbianas esa forma de afecto más genuino que puede existir entre nosotros o con nuestras parejas, sino que está todo también mediado o sexualizado de alguna manera. Y creo que también eso es importante. Hubiese sido muy bonito que uno, cuando fue, no sé, más joven, hubiese visto ejemplos de esa manera, ¿cierto? Porque nos muestran también que otras realidades son posibles, que es posible también decirle a tus papás y que tus papás no reaccionen mal, o que te hagan sentir que tú puedes tener confianza con ellos. O sea, es necesario como imaginarnos esos mundos posibles también para que las distintas formas de afecto también puedan ser posibles. Claro. Clive, de tu experiencia, ¿cómo te ha afectado el heterosexismo? Me lo mandaron esa pregunta, yo obedezco. En mi experiencia, ¿cómo puede afectar también a los bueno, yo creo que siempre hay un ámbito que tiene que ver con la familia, así como la forma en cómo tus papás también ven cómo puede ser tu sexualidad sí, y creo que de alguna manera también hay en mi generación no creo que haya muchas experiencias de personas que lo hayan pasado muy bien contándole eso a su familia. Evidentemente hay un proceso también adaptativo por parte de la familia, por parte de los amigos. En realidad siempre como parte de los amigos es más fácil. Al menos acá en esta región eso siempre ha sido un poco más difícil en el ámbito yo diría familiar y también en el ámbito laboral, porque tampoco es que uno pueda andar como libremente. No, todavía es muy conservador. Claro, o en contextos que son muy conservadores, estar diciendo, mira, yo soy gay y tengo una pareja y etcétera, ¿no? Como, al menos yo es algo que lo he hecho, ¿sí? Pero me da un poco esa libertad. Porque también en los contextos en los que he trabajado, todo el mundo sabe quién soy y cómo soy, ¿sí? Pero creo que también muchas veces se asume eso, ¿no? Como se asume cuando tú estás en la posición de profesor, también aunque algunas personas no lo crean, sí eso va permeando también tu manera de relacionarse con los estudiantes, tu manera, la manera en cómo enseñas, la manera también en cómo te relacionas con tus superiores o con tu jefe.
Y creo que en algún u otro contexto he sentido, digamos, más prejuicio que discriminación, digamos, ¿no? Como, al menos nunca directamente me han dicho, no, esto no te va a pasar, pero sí hay de repente ciertas cosas implícitas. En la academia también eso creo yo que ha sido un poco más fácil, al menos en mi caso, porque estoy en un ámbito de las ciencias sociales, las humanidades, y creo que ahí también hay más apertura, pero creo que también puede ser más difícil para personas que están en ámbitos más ligados a las ciencias exactas, o contextos, no sé, como las ingenierías, que tienden a ser más conservadores y heteronormativos. Claro. Clive, y sobre eso me voy a hacer un poco de la punta, ¿cómo podemos de alguna manera traspasar lo que está, esos temas, ¿cierto? Que le pertenecen como a un grupo muy en particular, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la academia, ¿cierto? Quienes tuvieron el privilegio de poder estudiar, a un público quizás más popular que siquiera tiene tiempo para hablar con sus hijos. Yo creo que de cierta manera a veces hay también ciertos prejuicios que podemos tener respecto a las clases populares, ¿no? O a las clases trabajadoras en su conjunto. Yo creo que hay muchas maneras también de apropiación positiva de lo que es la diversidad sexual. También hay distintas maneras en cómo al interior de las clases trabajadoras más precarizadas se convive con las personas no heterosexuales. Se convive también con personas que tienen una identidad sexual quizás un poco más estridente, como se les dice comúnmente, y creo que también hay una forma de inclusión que no necesariamente es una inclusión forzada, ¿sí? Porque pensemos, por ejemplo, en la figura de la travesti, ¿no? Y el rol que cumple o que ha ido cumpliendo muchas veces en los barrios, ¿no? La forma en cómo también defiende ese espacio. Y creo que en ese sentido también nos han ido ayudando y aportando a reconocer más como en otros sectores de la sociedad, por ejemplo, pensemos, no sé, en las clases más altas o en la burguesía, donde también, a mi parecer, hay más conservadurismo, porque hay una inclinación a preservar ciertas creencias que enferman a la homosexualidad, por ejemplo, o enferman a las mujeres lesbianas, y contextos que muchas veces también son más religiosos, pero religiosos en el sentido más conservador. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender de las formas en cómo en las clases populares y en las clases trabajadoras hay también una aceptación mayor. O sea, no diría yo que hay una aceptación mayor en un sector o en el otro, pero también hay formas de aceptación que son bastante interesantes y que muchas veces son lejanas también al ámbito académico. Por ejemplo, yo esto lo comentaba con amigos cuando yo muchos años estudiaba en la universidad. Nosotros nos empapábamos estos temas, lo conversábamos, lo debatíamos, y ¿sabes qué? Aquí, que allá. Y después salíamos de la universidad, nos subíamos a la micro, una radio vecina, ¿cierto? Claro. Bien popular. Y quizás no es mala onda, pero el típico chiste. Claro. Entonces nosotros decíamos, pucha, ¿por qué no se ocupan estas oportunidades que tú llegas a un sector, ¿cierto?, de la población y puedes educar? Y no, lo que hace es seguir fomentando un poco seguir ridiculizando, por claro. ejemplo. Claro, y ahí yo diferenciaría lo que son las personas, ¿cierto?, de la clase trabajadora, y la diferenciaría de los medios que están dirigidos a la clase trabajadora, porque muchas veces son medios lo que hacen es traspasar el sentido común burgués, que es algo que yo pienso, y conservador, a través de la broma, del chiste, y eso es perpetrado muchas veces no por personas que vengan necesariamente de la clase trabajadora, sino que por profesionales, por las mismas líneas editoriales de los medios. Por tanto, yo creo que también hay mucho que hacer arriba, ¿no? Como donde de alguna manera está construyéndose el poder y donde de alguna manera también se está fomentando esa expresión o ese entendimiento respecto a lo que es la sexualidad, porque también es en esos lugares donde se produce la heteronorma, por ejemplo, o el heterosexismo. Claro. ¿Cómo se relacionan los conceptos de diversidad y diferencia en este contexto? Yo creo que... Bueno, diversidad sale en todos lados. De hecho, todas las marcas durante este mes se han hecho la América con el marketing. Claro. ¿Y la de los Q? Claro, una cosa creo yo que es el capitalismo identitario, ¿cierto? Que
que es esta manera de sacar un provecho a través de la identidad del otro, que es lo que vemos principalmente durante el Pride, porque sí, pues ya ser muy icónico e interesante, y creo que sí, en términos del reconocimiento, está súper bien, no sé, que las empresas reconozcan el Pride, o no sé, las instituciones, etcétera. Pero creo que hay una delgada línea con eso, que es cuando tú tratas de extraer un provecho a través de la identidad de otro que ha sido históricamente oprimido, como en el caso de las personas LGTB, ¿sí? Y en ese sentido, es como lo que yo pensaba, ¿no? Hace algunos años, cuando veía en la municipalidad el paso de cebra pintado con los colores del arco iris, ¿cierto? Mientras que quizás la misma colectividad política a la que pertenecía la alcaldesa en ese tiempo, o a la que era cercana, le negaba los derechos a las personas LGTB en el Congreso. Y creo que en ese sentido es un ejercicio bastante perverso, porque yo diría también hay cierta perversión con la idea de la inclusión o de la diversidad, a propósito de la diversidad y la diferencia, porque de alguna manera se muestran altruistas o se muestran abiertos a la inclusión cuando en las instituciones, cuando en las políticas, en las leyes, eso es completamente exclusivo de una forma particular de vivir la vida, ¿sí? Y quedan de eso quedan fuera todas las expresiones de vida, ¿sí? Es como lo que pasa, por ejemplo, ahora con el debate constitucional, ¿cierto? Vemos a muchas personas que hablan sobre los pueblos originarios, ¿cierto? Refiriéndose a los pueblos indígenas que tienen una tradición muy larga de habitar territorios y de hacer la vida sustentable en lo que ahora conocemos como Chile, y lo ven como una forma folclórica, pero en el momento en el que estamos ahora, en que la Constitución sí se puede reconocer como parte integrante de Chile y como personas que también pueden tener algún grado de autonomía, como cualquier país decente en el mundo lo tiene a sus pueblos indígenas también con un reconocimiento y autonomía, se van en contra de eso, no, que somos Bolivia, claro, que no sé qué. Claro, inventando una serie de ideas delirantes, ¿cierto? Que andan circulando de la que pobreza, de que se va a acabar el país, o que vamos a volver a un estado primitivo, cuando lo único que se quiere hacer es evolucionar hacia el reconocimiento legítimo de las distintas naciones y pueblos que componen Chile. No hay ningún país ha quebrado porque ha reconocido. No, al contrario. Por ejemplo, Canadá. Yo creo que, claro, en Canadá, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos existen los casinos básicamente porque están en territorios indígenas, porque en Estados Unidos están prohibidos los casinos. Pero como los territorios indígenas tienen también autonomía sobre sus tierras, ellos en algunas partes, ¿cierto? Como Nevada, han puesto los casinos ahí, y es plata que generan ellos mismos. Una historia brutal de Estados Unidos, porque literal asesinó a todos los indígenas. Sí. Complicadísima la historia. Claro, es una historia complicada, pero de repente uno puede ver estas distintas porosidades y reconocimientos que hay a propósito de que se reconoce que anteriormente estas personas fueron dañadas. Y creo que eso es algo que Chile, o al menos los opositores a lo que está reconocido eso en la Constitución, lo hace, sí. O sea, en Chile se puede hablar sobre los distintos pueblos originarios o los distintos pueblos indígenas como parte de la identidad chilena, no sé, los pascuenses, los mapuches, pero cuando se trata de reconocer a los pascuenses, no se hace. No. Entonces, a eso es a lo que voy cuando te digo esto de este ejercicio ambivalente y perverso de reconocimiento de la diversidad y la diferencia, cuando eso se entiende en un otro y cuando eso se intenta dejar por fuera de la identidad de lo que somos, o por fuera o sin derechos, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Cosas básicas. Clive, ya vamos a volver a la foto porque nos fuimos por otros lados. Vamos a hablar sobre el CIAP, ¿cierto? ¿Cómo nace la unidad de atención a migrantes del Centro de Intervención y Asesoría Psicosocial CIAP-UC? Bueno, esa es una unidad que nace en el año 2009, si mal no me equivoco, por la iniciativa de un profesor que se llama Manuel Cárdenas,
y él antes fue profesor de la universidad y primero nace como un centro. Fue el primer centro de atención a inmigrantes que existió en Antofagasta. Después con los años, por ejemplo, se armó el Servicio Jesuita Migrante, las distintas organizaciones que ya existen en Antofagasta, pero en algún momento ese fue como uno de los primeros centros donde las personas podían también tener una asesoría tanto psicosocial como jurídica para poder regularizar sus papeles. Recordemos que ya desde el año 2008 en adelante empieza a haber también un amplio flujo de inmovilidad humana hacia Antofagasta, aunque eso siempre ha existido, ¿sí? Solamente que nunca había existido un flujo de otros países latinoamericanos, ¿sí? Porque la presencia boliviana y peruana en esta región es histórica y eso responde también a patrones históricos y a temas históricos, ¿cierto? Antofagasta fue boliviana anteriormente, ¿cierto? Y tiene, por ejemplo, no sé, otra fecha de aniversario, el 14 de febrero se celebra porque es la ocupación militar Antofagasta. Los chilenos. Entonces, bueno, volviendo al surgimiento, surge a través también de esa necesidad. Y muchas personas, por ejemplo, iban hasta la universidad, al fondo de la universidad, donde queda la escuela de psicología. Al fondo de la universidad. Al fondo arriba. Claro, y llegaban ahí a hacer eso. Con el tiempo, el Centro de Atención a Inmigrantes pasó a ser una unidad de lo que es el Centro de Intervención y Asesoría Psicosocial, ya sea por temas, no sé, de financiamiento, o para poder tenerlo como una unidad permanente dentro de un centro, porque en términos logísticos era difícil también mantener dos centros, ¿sí? Y ahí ya nos hemos hecho más cargo de lo que está más relacionado a lo psicosocial y a la asistencia psicológica, ¿sí? Y hoy, en un momento clave, si lo que tiene que ver con la migración, ¿qué servicios brinda lo que tiene que ver con el CIAP a la comunidad antofagastina y también a la gente? Bueno, el CIAP en general lo que hace es ofrecer asesoría, o sea, tanto asesoría también a organizaciones, hacemos diplomados también, trabajamos de repente capacitando a algunas organizaciones. Mi tema, por ejemplo, en mi caso, con temas que son relativos a la interculturalidad, al racismo institucional, que son los temas que trabajamos en la unidad, a cómo traducir lo intercultural a prácticas concretas dentro de una organización. Pero también, por ejemplo, está la unidad de terapia familiar, que ve los temas también de familia, de pareja, no sé, los habilitamientos parentales, digamos, y también generan acciones en ese sentido. También hay una unidad de atención a estudiantes. De todo un poco. Claro, tiene varias áreas, ¿cierto? Como también una unidad de atención infanto-juvenil, otra unidad de atención a adultos. Entonces también desde las distintas áreas, también de las distintas unidades del CIAP se brindan también servicios particulares, ¿sí? Y claro, por una parte está esta parte de capacitación que tiene que ver con la asesoría, y también con la atención a personas, ¿sí? La atención psicológica, procesos también psicoterapéuticos, y que van de la mano de procesos de entrenamiento a terapeutas, ¿sí? Ya sean que estudiantes que están en el último año y están haciendo su práctica profesional, nosotros también como profesionales, los profesionales que componemos el CIAP, y también los estudiantes del magíster en psicología clínica también prestan servicios ahí. Si las personas tienen alguna duda, quieren acercarse al CIAP, ¿dónde pueden tener mayor información? Bueno, tenemos una página en Facebook, ¿sí?, que se llama CIAP, o Centro de Intervención y Asesoría Psicosocial. La gente lo busca y ahí puede mandar un mensaje, sí, porque no me acuerdo del teléfono celular. Ya, entonces tenemos a través de Facebook, ¿cierto? Centro de Intervención y Asesoría Psicosocial, CIAP, ¿cierto? Ahí por Facebook puede ahí comentar y su caso, ¿cierto? Y le van a responder al tiro. Le van a responder al tiro. Sí, rápidamente. Sí, por lo general respondemos rápido. ¿En Instagram lo mismo, cierto? En Instagram también tenemos Instagram, Facebook, página en grupos de Facebook, y queda en Antonino Toro 951,
Esto queda por el Parque Brasil, Sí. donde está el Telepizza, ¿Ya? ¿cierto? Está el Parque Brasil, uno sube un poco y como a mitad de calle, ¿cierto? Entre la avenida del Parque Brasil y el restaurante Amares. Al medio está el CIAP, entonces también es súper fácil llegar. Ahí está, ¿cierto? Más que claro. Ahí usted puede llegar, si no en redes sociales puede acercarse a lo que tiene que ver con el Centro de Intervención y Asesoría Psicosocial. Un gran trabajo, ¿cierto? Tengo cercanía, amigos, hicieron práctica profesional ahí, así que excelente trabajo el que hacen. Ahí, Clive, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad.